Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy con nosotros. Nos acompaña Samantha Saki desde Australia. Ella es Head Coach en Insight Academy. ¿Cómo estás, Samantha? Muy bien, Gina, contenta de estar aquí, gracias. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a platicar sobre habilidades blandas. Samantha, fíjate que este tema de habilidades blandas lo veo cada vez más y más en muchos lugares distintos, ¿ok? Y siento que es algo que siempre había estado ahí, pero que no habíamos logrado definir y que cuando los alumnos se iban a estudiar al extranjero, obviamente eran pues habilidades con las que regresaban después de su estancia en el extranjero, más allá de los aprendizajes académicos. Entonces, siempre habíamos tenido pues esta sensación de que al viajar, vivir un periodo de tiempo en otro país diferente al nuestro, crecíamos de una cierta forma, pero ahora ya está muy definido este tema y ya podemos definir y enlistar lo que son las habilidades blandas. Entonces, como tú eres especialista en eso, me encantaría que me ayudaras a explicarle a nuestra audiencia qué son las habilidades blandas. Sí, Gina, qué emoción que estamos teniendo esta conversación porque es una conversación muy importante para tener, para cambiar un poco el mundo de la educación y cómo vemos lo que bien dijiste que siempre estamos aprendiendo, pero que no hemos tenido como las palabras, ¿no? Para ponerle. Y esos son lo que son los soft skills, ¿no? Las, yo lo llamo siempre soft skills, en español es como Habilidades blandas. habilidades blandas, me suena Ujú. como gracioso. Las habilidades blandas son las habilidades humanas, ¿no? Están en oposición a las habilidades duras o los hard skills, que son como lo que definimos como ciencias o ingeniería, ¿no? Entonces, todo lo que es humanidades, todas las habilidades que nos ayudan a entender y navegar la vida, ¿sí? Esas son habilidades blandas prácticamente. Entonces, hoy en día, por ejemplo, LinkedIn sacó un estudio a principios del 2020 que imagínate, y esto todo antes de la pandemia y toda esta situación, que Ujú. las habilidades que más iban a necesitar las empresas en el 2020 son 5 habilidades blandas que eran adaptabilidad, persuasión, colaboración, adaptabilidad y la inteligencia emocional. Ok, Entonces, solo para que tengan una idea, estas son un ejemplo de las habilidades blandas más necesitadas en este momento. de acuerdo. ¿Y por qué son tan importantes, Samantha? Son tan importantes porque podemos tener habilidades técnicas, ¿no? Como, no sé, cómo programar una computadora o como incluso coser, ¿no? O sea, pero si no sabemos navegar la parte humana, que es la más importante en todo, ¿no? Es la que nos ayuda a arrasar la entrevista, ¿no? Es la que nos ayuda a vender el producto. Es lo que nos ayuda a crear relaciones humanas. Y si lo piensas, em, toda nuestra vida y del mundo de negocios parte de la base de las relaciones humanas y saber navegar esas relaciones, ¿no? ¿Cómo le caigo bien a alguien, por ponerlo muy básico? ¿Cómo conecto con alguien para que me entiendan? ¿Cómo hago llegar mi mensaje, ¿no? Ya sea para que me compren el producto o para que mi estrategia de marketing funcione, pero también simplemente para hacer amigos, ¿no? Y sobre todo también la parte en la que yo me especializo es cómo navegar no solo el mundo exterior de la vida y de las relaciones, sino el mundo interior, Ok. ¿no? ¿Cómo navego mis propias emociones? ¿Cómo veo qué es lo que hay dentro de mí que se pone en mi camino, ¿no? De poder lograr mis metas, hacer lo que quiero en la vida. ¿Se entiende? Sí. Mira, yo haciendo mi tarea encontré por ahí algunas habilidades blandas. Quiero que me digas si estoy en lo correcto. Habilidades blandas son habilidades de vida como resolución de problemas, la capacidad de aprendizaje continuo, trabajar en equipo, toma de decisiones, ser organizado o capacidad de organización y planeación, ser flexible, comunicación, respeto e integridad, iniciativa, innovación, autogestión y la gestión de otros. ¿Son habilidades blandas?
Todas esas son habilidades blandas. Y si ves, se solapan, ¿no? O sea, hemos puesto nombres a muchas de estas habilidades, pero se solapan. O sea, la persuasión, la colaboración, la adaptabilidad, son todas cosas que parecen como más difícil de... La razón por la cual se llaman blandas también es porque son un poquito más difíciles de medir. La matemática, ¿no? Bastante Ok, fácil como que medirla, pero ¿cómo mides el nivel de adaptabilidad de una persona, ¿no? claro. O el nivel, la capacidad de trabajar en equipo o de automanejo. Es un poquito más complejo entenderla con la mente humana y por eso nos cuesta un poquito más, pero no significa que sean menos importantes. Claro. ¿Y cómo puedes en una entrevista, bueno, cómo puede el entrevistador o el reclutador saber que tú tienes habilidades blandas o cómo puedes tú comunicarlas o decir, oye, tengo esta lista de habilidades que adquirí estudiando en el extranjero? Esto es tan importante porque cuando yo hago mucho trabajo de autoconfianza y de autoestima, ¿no? Que también, digamos, es una habilidad blanda. Y las personas hemos puesto como en un pedestal las habilidades duras, ¿no? Y si tienes una carrera en ingeniería, ya como que ya, ¿no? Estás resuelto, ya eso habla por ti, pero si no tienes una carrera y has vivido en 10 países, como tú dijiste, ¿cómo explicas? Y es poder saber, y hay muchas formas de hacer esto, ¿no? Em, Primero hay tests, ¿no? Por ejemplo, que uno puede hacer para medir a nivel de personalidad y a nivel de inteligencia emocional ciertos factores que tú tienes en ese momento. Y es importante porque cuando estudias estos temas y cuando haces estos tests, te empiezas a enriquecer tu vocabulario para poder explicar estas cosas, ¿no? Porque ese es el tema, o sea, ¿cómo vas a explicar en una entrevista de trabajo, ¿no? La experiencia extensiva que tienes en adaptabilidad, ¿no? Y en conectar con la gente y lo importante que eso es para el trabajo que estás aplicando, por ejemplo, si no tienes el vocabulario. Es muy Exacto. difícil. Entonces, lo peor es que esto crea una, como una percepción errada de uno mismo porque crees, ay, wow, no tengo una carrera, por ejemplo, no, o no terminé ingeniería o no estudié medicina, entonces no sé nada, soy un fracaso, llevo toda la vida como que viajando por ahí, pero la verdad es que estas herramientas de vida son las que más, no quiero decir las que más éxito te dan a la hora de trabajo, pero sí las que más ayudan en el éxito profesional a largo plazo. Sí es verdad que a corto plazo, ¿no? Alguien que estudió ingeniería o no medicina, a lo mejor ya a corto plazo es como que ya tiene un trabajo bien pagado a lo mejor enseguida, ¿no? O tiene más seguridad, que hoy en día la seguridad está bastante, pero a largo plazo son la gente que tienen estas habilidades blandas que más éxito tienen, más dinero ganan, más gente manejan. Y hay un estudio que salió que dice que el 60% de los CEOs de las empresas grandes estudiaron algo en humanidades. Es decir, que tienen un background en soft skills, en habilidades blandas. Entonces sí, me fui como por un tangente, pero no sé si respondió un poco la pregunta. Sí, claro. Pues estábamos hablando de cómo una persona que te está entrevistando se puede dar cuenta que tú tienes esas habilidades blandas, ¿verdad? No, no es fácil porque pues hasta ahora no hay un diploma en adaptabilidad, ¿no? Como tú decías. Y si bien existen todos estos tests, pues no todas las empresas lo tienen o se pueden dar el tiempo. Y nosotros en la agencia lo que nos dábamos cuenta es que los muchachos no siempre recordaban todo el contenido que aprendieron al estudiar un diplomado, ¿ok? Pero sí recuerdan todo lo que aprendieron por fuera. Y claro, ellos, como dicen, todas las reglas están hechas para olvidarse, pero si bien terminan con su certificado, su diploma, tenemos escuelas maravillosas que los preparan muy puntualmente en ciertas habilidades duras, como tú dices, que son las carreras técnicas, las ingenierías, las matemáticas, ¿ok? Todas estas habilidades que se pueden medir o que van muy enfocadas a la industria, pues toda esta parte, toda la vivencia, todo el shock cultural que tuvieron que vivir y que el shock cultural los ayuda a desarrollar muchísimas habilidades, ¿ok? Toda esa parte no sabían cómo expresarla o decían, hombre, es que regresé con muchísimo más aprendizaje de vida que solamente mi diploma. Entonces, ahora pues ya les podemos decir,
los podemos llamar por su nombre y a mí me encanta que lo podamos definir porque son temas en los que nosotros sentimos que mucha gente que se fue a estudiar quiere platicar más y no encuentra a veces con quién hacerlo y piensan que entonces, como no es un tema interesante para su entorno inmediato, para sus amigos o para su familia, son cosas que no tiene valor. Pero mira, las empresas, como tú lo dices, son las habilidades que están buscando hoy en día, ¿verdad? Son las habilidades que están buscando hoy Sí, en día y totalmente. dime, dime. Sí, perdón, Nina, y en ese tema, porque ahora la gente se está dando cuenta de la importancia, no solo la gente, pero las empresas se Ujú, están dando cuenta que no importa cuántas habilidades técnicas tiene una persona, si no es capaz de adaptarse al equipo, la persona no vale nada para la empresa, ¿no? claro. Entonces, ya las empresas están cambiando la forma en cómo contratan y las cosas que miden, ¿no? Para contratar. No ven solo por eso la entrevista, incluso cuando hacen estas entrevistas en grupo, ¿no? Eso es lo que están midiendo. La habilidad de conversar, de escuchar, la escucha es una habilidad blanda muy importante, de dialogar, ¿no? De liderar, porque en esas situaciones muchas veces la conversación, o sea, hay alguien que toma un poco la batuta, ¿no? Y que va llevando la conversación, pero no es lo mismo si alguien se impone, ¿no? Ya la imposición no es Claro. una habilidad blanda, eso es, o sea, el ego. Entonces, Ujú. el saber manejar esa parte humana, ya las empresas están poniendo un ojo muy grande en eso a la hora de contratar. Hay muchas formas de medir muchas de estas habilidades ya. Pues Yo, sí, yo por ejemplo, sí, perdón. perdón. Yo, por ejemplo, estudié un máster en inteligencia emocional, desarrollo directivo, que es liderazgo prácticamente, y coaching. Ujú. Entonces, esta fue una de las primeras, este fue uno de los primeros másters que yo vi en una escuela de negocio solo de habilidades blandas. Y el momento que la vi, dije, esto es para mí, y fui de las primeras en hacer este programa en esta escuela de negocios. Entonces, y fue increíble, increíble. La forma de enseñar, la forma de aprender es otra cosa. Claro, y pues yo lo que me doy cuenta es que cuando hay inteligencia emocional, cuando se le da importancia a las habilidades blandas, el alumno, cualquier cosa que se le esté enseñando, lo va a aprender mejor y lo va a recordar como con más cariño y por ende entonces desarrolla esas habilidades mejor, ¿no? Entonces, por ahí escuché que las habilidades duras te van a conseguir la entrevista, ¿sí? Pero las habilidades blandas te van a dar la contratación o te van a conseguir el trabajo, ¿no? Entonces, te digo, es un tema que yo quería traer a las redes sociales de Enjoy porque yo creo que ya todos, ahora pues ya hay mucha información en línea y fácilmente pueden ver el plan de estudios de cierta escuela o los requisitos para cierta visa, pero nosotros todos los días vemos esta parte de crecimiento de la gente que se va a estudiar al extranjero, los retos a los que se tienen que enfrentar y pues bueno, también vemos cuando regresan cómo es que definitivamente me dicen, oye, ¿sabes qué? Gracias porque este hard skill de haber aprendido coreano en Corea, pues ya me consiguió el trabajo aquí en donde yo vivo. Hay muchas empresas coreanas que abrieron recientemente, entonces me consiguieron ese trabajo en esta empresa. Pero también tengo mucha gente que me dice, oye, pues es que vieron que yo tengo experiencia en el extranjero y me dijeron, seguramente eres una persona que se va a saber adaptar, que es flexible, que tiene respeto de diferentes culturas y pues bueno, se aplica al 100% el salirte de tu zona de confort, ir a otro país y tener una experiencia allá para desarrollar las habilidades blandas. ¿Estás de acuerdo conmigo? 100%. Sí, totalmente. Y saber contar esa historia, ¿no? Y enriquecerte con el vocabulario para saber explicarlo es tan importante. El otro día posté un video en LinkedIn yo y empecé el video diciendo, o sea, de manera humilde dije, yo me he mudado 18 veces y yo soy de las personas más adaptables que conozco, ¿no? Y empecé a contar mi historia. Entonces, el saber cómo tu historia te ha cambiado y qué has adquirido en el camino y saber contarle eso a alguien que te va a emplear o a quien sea, ¿no? A alguien con quien quieres montar un proyecto es tan importante. Sí. Claro, claro. Oye, yo te quería preguntar sobre Inside Academy específicamente, porque estas habilidades blandas, como en el pasado no se les daba tanta importancia, a lo mejor desarrollabas unas y otras no,
porque te gustaba el fútbol, entonces pues ahí aprendiste a trabajar en equipo, pero si a alguien no le gustaba el fútbol y no sé, más un arte marcial, pues tal vez no tenía no desarrollaba esa habilidad de trabajo en equipo, ¿ok? Sin embargo, ustedes son de las primeras instituciones en donde yo veo que las habilidades blandas pues ya están integradas en el plan académico. Cuéntame un poquito por qué decidieron hacerlo así. Sí, me encanta que me hagas esta pregunta porque yo estudié negocios y economía y me di cuenta cuando me gradué que sí, estudié muchos negocios y muchas habilidades y cosas, pero no tenía ni la menor idea cómo empezar un negocio yo. Eso no me lo enseñaron. Y Inside Academy en particular es una escuela de business, pero es una escuela de emprendimiento. Y es muy diferente estudiar empresas como Apple, ¿no? Y Airbus y Amazon. O sea, ¿qué relación tengo yo con Amazon? ¿Cómo me relaciono yo con algo así? ¿O cómo me identifico? No puedo, ¿no? El emprendimiento es, o sea, es parte de la base de las habilidades blandas. Y todo el emprender y crear un negocio desde cero es saber cómo navegar las ideas, es tener la inteligencia emocional y el autoconocimiento para saber cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, dónde tienes que contratar, colaborar, subcontratar ciertas cosas que tú no puedes hacer, qué puedes hacer tú, el manejo de tiempo, por ejemplo, es algo tan fundamental que a nadie le enseñaron. ¿A quién le Sí, enseñaron clase de manejo de tiempo? A sí, nadie, ¿no? Es como que eres o buena organizada en eso o no, y aprendes por las exacto. malas. Entonces, esto es una habilidad blanda crítica en el emprendimiento, em, y sobre todo la resiliencia, ¿no? La capacidad de los fracasos después de un fracaso. Eso es crítico porque en los negocios la manera cómo se progresa y cómo se crea un negocio es fracasando. Sacas algo y si funciona o no funciona, aprendes y después lo haces mejor. Fracasas y lo haces mejor. Y así es la vida, ¿no? Nos vamos dando Claro. como tropezones, vamos aprendiendo y lo hacemos mejor. Y literalmente así es el negocio. No hay una fórmula exacta y estudiar la fórmula de las empresas multinacionales no nos ayuda necesariamente cuando estamos emprendiendo con nuestra pequeña idea en nuestra cabeza de cero. Entonces, en Inter Academy lo que hemos hecho es justo eso, es decir, bueno, vamos a partir de la base que estos son personas que vienen a Insight y sobre todo que vienen a Australia al extranjero, que quieren como descubrir algo diferente, Sí, quieren algo más, tienen una inquietud y también yo siento que quieren como de alguna manera cambiar el mundo, ¿no? Entonces, para poder hacer eso, ¿no? Y sobre todo si se quiere hacer por la vía, digamos, empresarial, aunque el emprendimiento no solo tiene que ser crear una empresa, ¿no? Puede ser crear un proyecto, colaborar con otros en un proyecto, pero es el crear algo de cero, requiere conocerse muy bien, requiere conocerse bien, saber sus fortalezas, porque el problema es si esto es lo que yo más veo, si alguien va al extranjero o está haciendo cualquier cosa en la vida y está súper enfocado en lo que le falta, ¿cómo va? Imagínate la autoestima de esa persona y la autoconfianza cuando quiera hacer una llamada por teléfono o escribirle a alguien en LinkedIn, ¿no? Decir, hola, me llamo tal, estoy haciendo este proyecto. Si todo el día está pensando en lo que me falta, no, pero es que mi inglés no es tan bueno, no, pero es que tal, pero no, es que no tengo claro. estudio, todo lo que no tiene, imposible, ¿no? Y bueno, las ventas, que es una habilidad blanda, por ejemplo, se caracteriza por la autoconfianza, ¿no? O sea, es decir, la persona confía en lo que está vendiendo, en sí misma, transmite algo que te hace a ti sentir una seguridad también para querer comprar ese producto, ¿no? Para hacer pensar que tiene valor, que te va a cambiar la vida, que sí vale la pena comprar eso. Entonces, es muy importante ese mindset shift, ¿no? De enfocarte en lo que sí tienes, cuáles son tus fortalezas y cómo vas a gestionar tus debilidades, por ejemplo. Y ya ahí, después de eso, nos metemos en la parte de saber cómo pensar de los negocios, cómo entender a las personas, porque al final los negocios son soluciones para Para personas. personas. Claro, Eso es un negocio. Y tienes que claro. entender muy bien los problemas de las personas para poder diseñar y venderle la solución. Claro, no, hombre, me parece súper interesante ver que muchas de las quejas de los emprendedores que yo he conocido me dicen siempre precisamente eso que tú mencionaste. A mí me enseñaron
sobre impuestos, sobre costeos, sobre calidad, pero no me dijeron que iba a ser tan difícil aguantar un fracaso tras otro. Entonces, realmente, pues esto es parte fundamental de los negocios. Y aquí en México yo lo veo a nivel como cursos de gente que si bien no es un certificado, una licenciatura, son apenas como cursos independientes de gente que se está aventurando a dar estos cursos. Ustedes como academia, pues ya lo tienen integrado, ¿verdad? Te voy a enseñar, por ejemplo, eh, publicidad y mercadotecnia, pero al mismo tiempo time management, ¿sí? Como tú bien lo estabas diciendo, o inteligencia emocional, self-management, que fíjate, ahorita en la pandemia es tan crucial y nos damos cuenta que, oye, Ujú. mi vida es un desastre, ¿cómo le hago para obligarme a sentarme enfrente de la computadora y terminar el trabajo de la empresa si tengo todo esto sucediendo al mismo tiempo en el mismo lugar, ¿no? Entonces, todas estas son las habilidades blandas que, como te decía, en el pasado a lo mejor aprendías o no, porque uno de tus papás, no sé, tenía esta habilidad de comunicarse súper bien, entonces la heredabas o la aprendías, ¿sí? O si entraste a un equipo, pues tu coach te enseñó a trabajar en equipo o a ser un team player, ¿verdad? Pero, pues ahora cada vez nos estamos dando cuenta que no debemos de dejárselo al azar, ¿verdad? Y si ya tenemos definidas o enlistadas todas estas habilidades blandas, pues bueno, vamos a ser parte del currículo que un emprendedor o cualquier persona debe de aprender y no dejárselos a la vida, a ver si lo aprendes o no. ¿Es así? Totalmente, es que lamentablemente aprendemos por las malas los seres humanos, ¿no? Es como que nos damos un tremendo tropezón para de repente decir, wow, esto es súper importante y ahora estamos viendo, no hace falta aprender por las malas, no nos tiene que dar, yo qué sé, una depresión para O empezar una a pandemia. manejar, o una pandemia, bueno, Sí, ahora estamos aprendiendo por las malas mucho, pero no nos tiene que dar un ataque de ansiedad para aprender a manejar las emociones, no tenemos que tener un mega problema con nuestro jefe para aprender a comunicar, ¿no? De manera inteligente y con empatía. Em, ya sabemos que estas son partes críticas de cómo tenemos que formar a las personas hoy en día. No hay alternativa. perfecto. ¿Y tú lo ves como tendencia, como algo que cada vez las escuelas van a tomar más para hacerlo parte de su plan educativo o, o no? ¿Qué nos puedes No, platicar? te digo que esto, en mi opinión, no es una moda que va a pasar al revés. Esto es 100% el futuro. O sea, y de hecho, el otro día leí un estudio que dice, lo más importante que van a tener que saber y tener los seres humanos como habilidades es todo lo que la inteligencia artificial no puede reemplazar. La mayoría de las habilidades duras van a ser reemplazadas por tecnología. Las habilidades blandas, imposible, porque ahí es donde está el límite de la tecnología. O al La menos no en habilidad nuestra generación, ¿verdad? Sí, sí, pero hay muchas habilidades blandas que sí, obviamente con la inteligencia artificial, pero Claro, el toque humano, la claro. empatía, la presencia, la adaptabilidad, o sea, sí hay formas que pero eso va a ser muy difícil que lo reemplace la inteligencia artificial. Entonces, esos son los skills que se tienen que empezar a aprender y que son los que va a ayudarnos a salir de cualquier situación. Imagínate ahora en la pandemia. Lo más importante es la gente que sabe por ejemplo, que tiene critical thinking. ¿Cómo podemos pensar y navegar y adaptar y comunicarnos y hablar para usar también la tecnología y las habilidades duras para salir de esto? Pero los que lideran la conversación mucho va a ser desde las habilidades blandas, Claro. usando la tecnología como herramienta. Claro, 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 Ujú. por eso necesitamos ambas, ¿no? Y te repito, por eso me encantó ver su plan académico y decir, ellos están integrando estas cosas que aparentemente estaban como peleadas, ¿no? A la escuela vas a aprender habilidades duras, certificados, tecnología, ¿sí? Y por fuera la vida te va a enseñar tal vez o no las habilidades blandas. Y me encanta verlos pues ya integrados en un plan educativo y que finalmente nos estemos dando cuenta
qué es lo que viene y qué son cosas que no se pueden ignorar. Nadie quiere estar con un jefe que no es humano, ¿verdad? Que no tiene empatía. Nadie quiere trabajar con un compañero que no sabe controlar sus emociones, ¿no? Y ahorita, como dices, en la pandemia, lo más padre es ver cómo esta gente que tiene muchísima inteligencia emocional han sido los que han permanecido serenos y que nos dan como cierta tranquilidad de sí, sí, esto también va a pasar, ¿no? Y estoy segurísima que son muchos de ellos los que siguen haciendo que las empresas continúen más allá de las habilidades duras, sí, o la tecnología que nos ha ayudado enormemente, pues también tener a gente así que nos ayuda a tener como un poquito de esperanza y decir, bueno, pues nos adaptamos, ¿no? Nos adaptamos y Sí, aquí seguimos. sí, y con eso te quería comentar que yo doy clases también en una de las universidades aquí más grandes de Australia que se llama RMIT University y di un taller de un workshop de empatía y Ajá, era también muchos profesores de la universidad estaban en esa clase y parte de las conversaciones que íbamos a tener antes que pasó la pandemia era cómo integrar estos talleres, estos skills dentro del programa de business para que no sean separados, ¿no? O sea que ahí es donde va todo. Y hay un estudio hablando de lo de tener un jefe horrible que difícil. dice que sí, que la mitad de la gente que deja su trabajo lo deja o sea, el 50% lo deja porque no soporta a su manager, o sea, a su Claro, jefe. Y es claro. increíble, o sea, por falta de relaciones humanas la gente se está yendo de un trabajo aunque le encanta el trabajo, es decir, no soporto al jefe. Y estas son cosas que ya en el futuro no se pueden tolerar. Tenemos que saber cómo o sea, resolver conflicto, comunicarnos mejor, entendernos, ¿no? Esto es una parte básica del siglo XXI. Me emociona mucho que cada vez más gente pues esté preparando, identificando e interesando en desarrollar estas habilidades, porque yo creo que nos va a empujar a todos en una dirección muy positiva. Pues bien, entonces, fíjate que hace rato tuvimos una plática y como te decía, con gente de recursos humanos y nos dicen, mira, para mí es más fácil saber, si tengo dos candidatos que estudiaron negocios o administración, si uno estudió en el extranjero y el otro no, pues más probablemente el que estudió en el extranjero haya desarrollado habilidades blandas que el que se quedó en su país de origen. No sé si nos puedas hablar un poquito al respecto, tú que te has mudado 18 veces. Sí, sí, para mí hay una parte crítica de las habilidades blandas, ¿no? Que es la apertura de mente. Okay, cuando alguien, o sea, la diversidad de personas, la diversidad de experiencias, es lo que ayuda a nuestra mente a abrirse. Y te lo hablo de manera científica, ¿no? El Ujú, cerebro tiene como unos caminos trazados, ¿ok? Que en inglés se llaman neural pathways. Y la ujú. neuroplasticidad es la habilidad de crear caminos nuevos, o sea, es decir, de ver nuevas posibilidades dentro de nuestro cerebro. Si nosotros hemos estado, imagínate, que, ¿no? Que nos criamos en un pueblo, una ciudad, y toda la vida fuimos al mismo colegio, los mismos amigos, el mismo círculo, la misma sociedad, con los mismos pensamientos, nuestra mente va a estar muy arraigada en esa forma de pensar y de ver la vida, ¿no? El momento que por eso el viajar te enriquece, ¿no? Cuando tú viajas y de repente ves, wow, esta cultura valora otras cosas. Esta gente se relaciona de manera diferente. Aquí no tengo que decirle señor porque el jefe está a mi nivel y hablamos de manera informal. No, te empieza a crear literalmente nuevos canales en el cerebro que te hacen ver nuevas posibilidades. Y esto, ¿cómo se traduce en la vida real? Que entonces cuando tú estás en un trabajo, en un proyecto, en la vida y te pasa algún problema, ya tu cerebro es como abierto vías nuevas que te da la habilidad de ver nuevas posibilidades, de resolver los problemas con otros ojos. Entonces, te di un poquito una explicación científica, pero Sí. creo que es importante ver cómo el exponerte a diferentes ideas, personas, lugares, valores, simplemente te hace abrir la mente y que tu cerebro sea capaz de ver nuevas posibilidades, que es clave para crear el Para futuro encontrar y para... soluciones. Exacto. Sí, en un empleo, en un negocio que hayas decidido emprender,
en tus relaciones familiares, con tus amigos, ¿no? En todas partes. Y fíjate, ahorita que mencionas eso, casualmente hoy alguien me dijo otra vez, es que yo como no aprendí inglés cuando era niño, pues ahorita ya no puedo, porque en México tenemos una frase que escucho muy seguido, que es que cuando los niños son como esponjas. Entonces, si no aprendiste un idioma cuando eras niño, ya no vas a poder aprender. Y yo, no, esa idea ya se tumbó. Los adultos somos capaces de seguir aprendiendo, ¿verdad? Y de crear esas nuevas conexiones en nuestro cerebro. Así que le digo, no, hombre, tranquila, claro que puedes aprender, pero el primer paso es quitarte esa idea que te causa ansiedad porque tú misma te estás bloqueando, decir, pues no voy a aprender porque ya no soy un niño, ¿verdad? 100%. Y sabes que uno de los primeros estudiantes que tuve aquí en Australia es mexicano, tiene Ujú. ahora un canal de YouTube y él justo, eso es lo que le enseña a la gente, o sea, hay hasta una de las habilidades blandas ahora es cómo aprender, o sea, aprender a Sí. aprender, ¿no? Ujú. Y es cómo quitarse de su propio camino, porque todo el mundo puede aprender, pero es esa barrera, y ahí es donde viene el autoconocimiento, esa creencia es la que no te permite aprender. Si tú piensas, no, ya no puedo aprender, ya el cerebro está bloqueado y dice, no puedo aprender, y cada vez que pasa algo, tú estás confirmando, no, es que ves, ya no puedo aprender porque ya tengo Exacto, 30 años, no sé qué, entonces ya vas a buscar todo lo que te confirme eso. Ahí es la exacto. importancia de la inteligencia emocional y el autoconocimiento, pero el aprendizaje em, requiere Desaprender, ¿no? confianza, sí, sí, requiere abrirse y soltar y permitir nuevas posibilidades, ¿no? Eso es importante para aprender. Claro. Oye, hace rato que mencionabas esto de que es muy importante tener autoconfianza y que cuando alguien viaja a otro país a estudiar, porque no es lo mismo ir de vacaciones al lugar que quedarte más tiempo a estudiar, trabajar, realmente ser parte de la sociedad o integrarte, no nada más dices, mira, acá aprecian esto, hacen esto diferente de una forma mejor. También en esa parte de autoconocerte, dices, oye, mira, me están diciendo esta cosa sobre mí, sobre mi país o sobre mi cultura de una forma positiva y yo nunca lo había tomado en cuenta. Oye, sí es cierto, ¿verdad? Yo te puedo platicar que el día que yo tuve que pagar 5 euros por 10 minutos en una cama solar en Alemania, dije, en México es gratis, tengo sol mucho tiempo, calor mucho tiempo, en México es gratis y es algo que simple y sencillamente no había apreciado y ahora cada vez que escucho a alguien quejarse de que en mi ciudad, que es Monterrey, hace mucho calor, porque casi todo el año estamos por arriba de los 35 grados, digo, gratis. Y lo he aprendido a apreciar y el simple hecho de no estarme quejando de que hace calor, pues bueno, me da un bienestar y una tranquilidad que me enfoco a otra cosa, ¿no? Y ya no estoy bloqueada, hace calor, hace calor, hace calor y quejarme de Sí, eso. y eso me encanta ese ejemplo, y un ejemplo de eso también en cuanto a una habilidad blanda muy importante. Los latinos suelen ser mejor o buenos en las relaciones humanas, mejor que muchos de los anglosajones y muchos de los nórdicos. Por eso no me sorprende que te tengan a ti en Australia en este puesto precisamente, porque quién mejor que un latino para enseñarles este tema, ¿no? Sí, y bueno, yo no me considero, o sea, no me considero latina en el sentido de que nunca he vivido en Latinoamérica. Me crié en Estados Unidos y España, pero sí, tengo la sangre latina, mis papás Claro, son claro. latinos y al haberme mudado tanto en tantas culturas, pues mira, sé cómo manejarme con la gente y eso es lo que hace, o sea, eso es lo que te cambia todo. O sea, yo veo a gente aquí con 3 carreras que no le va tan bien como a gente que tiene las habilidades para navegar, la Exacto. autoconfianza, para conocer gente nueva, saber venderse, ¿no? Y decir, mira, te puedo hacer esto, podemos hacer esto juntos, ¿no? Tener ideas nuevas, conocer gente, salir de su zona de confort. Eso es lo que veo que marca la diferencia en las experiencias en el extranjero. Definitivamente. Ya nada más para cerrar, te platico otra historia en donde alguien se acercó a nuestra agencia diciendo, oye, es que, no sé, necesito algo más porque fíjate que ya tengo 2 carreras, pero no logro encontrar trabajo. Y sus 2 carreras no eran nada del otro mundo, o sea, son carreras de alta demanda. Entonces, para mí era muy claro, necesitas
más desarrollar tus habilidades blandas que obtener otro hard skill, ¿no? Entonces, pues bueno, me encanta ver, me emociona mucho el tema de Inside Academy, de ver nuevamente, como te platicaba, que ya tienen todo integrado, definitivo en la parte de innovación, en la parte de negocios, de todo en esta vida, pero sobre todo lo que hacen ustedes, como dices, son una academia de emprendimiento, es 100% necesario aprender a negociar, tener empatía con tus empleados, con tus clientes, etcétera. Entonces, me encanta ver que ya está integrado en su Sí, currículum y ambas ahora cosas. con los nuevos programas también de sostenibilidad que vamos a Ujú, sacar y de project management, todo lo que es eso, trabajo en equipo y inteligencia emocional está integrado. Todas las clases, por ejemplo, empiezan con 5 minutos de meditación y mindfulness. Los trabajos en equipo son clave y las formas que usamos para trabajar en equipo, la comunicación, o sea que sí, está muy, como dirían en México, muy padre. súper, muy padre. Te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo en un horario que es muy diferente para ti en este momento en Australia, para platicar con nosotros, para explicarle a nuestra audiencia qué son las habilidades blandas. Vamos a estar hablando mucho de eso este mes y que se den cuenta cómo pueden adquirirlas al estudiar en el extranjero, desarrollarlas, darse cuenta, definirlas, porque como tú misma lo dijiste, a veces no tenemos ni el vocabulario para decir, aprendí mucho, pero o sea, afuera de la escuela y no hayan estas palabras para decir, oye, soy adaptable, resiliente, tuve que aprender respeto hacia otras culturas, quitarme zapatos, ponerme zapatos, saludar de beso, no saludar de beso, flexibilidad, etcétera. Entonces, te agradezco muchísimo, Samantha, que hayas tenido el tiempo de platicar con nosotros el día de hoy. No sé si hay algo que se te haya hecho interesante, algo con que te quedes de esta plática o algo que se me está pasando que quieres que nuestra audiencia conozca sobre habilidades blandas o Insight Academy. Bueno, Gina, yo creo que no, creo que lo hablamos todo. Lo único a lo mejor es dejarles a todos la importancia en este momento de conocerse, de aprender a manejarse, porque esta situación que nos está afectando en el mundo no es temporal, es un cambio grande a largo plazo y Claro. la autogestión y el saber colaborar y trabajar en equipo van a ser más importantes que nunca, jamás. O sea que por favor, sí, inviertan en eso de la manera que sea, pero inviertan en ustedes mismos, que va a ser algo muy importante en este momento. Súper, en desarrollar sus habilidades blandas. Pues nuevamente muchas gracias, te dejamos irte a trabajar y te Gracias, mandamos Gina. un abrazo desde acá, desde México. Esperamos poderte visitar Gracias, saludos a pronto. todos. Un Hasta placer. luego, Hasta bye. luego.